Bueno, después de unas cuantas entradas, y esto empieza a ir cogiendo una forma muy, muy conectada conmigo y con mi esencia, ¿no? Y el otro día pensando un poco en la evolución de este canal, hacia dónde quiero dirigirlo, cómo lo quiero dirigir, qué idea realmente tengo, qué es lo que quiero transmitir, hacia dónde voy, porque me paro a analizar y digo, bueno, esto está en marcha, hay un montón de decisiones que están avanzando, un montón de acciones que están cambiando mucho mi vida y todo eso parece que es una forma de encajarlo con algo que no está controlado, que está un poco anárquico, un poco difuso y eso es como lo quiere percibir el ego, eso es como lo quiere percibir la parte que está configurada desde nuestra infancia, ¿no? Y cuando me paro a analizar realmente qué es lo que va avanzando, cómo lo va haciendo y hacia dónde va, es cuando empiezo a darme cuenta de que es un poco la historia de mi vida y realmente mi esencia. La esencia con la que hoy me identifico, muy, muy lejos de esos patrones limitantes con los que venimos configurados, con los que nos configuramos a lo largo de nuestra infancia y en las distintas experiencias que nos condicionan de verdad, y cómo hoy, pues a la hora de poner todo esto en marcha e ir avanzando poco a poco con las grabaciones, compartiendo información, compartiendo anécdotas o compartiendo una forma de caminar que va en consonancia con quien soy hoy, se percibe todo como aparentemente abstracto, se percibe todo como inconexo, se percibe todo como una idea por un sitio, otra idea por otro, otra idea por otro. Realmente es la historia con la que me identifico en mi vida. Es la historia en la que desde que nací, desde que evolucionas con la infancia, desde que la que vas conformando al final tu ser con el que hoy te identificas, vas viviendo muchas experiencias y muchas experiencias en las que mm, la mayoría de ellas va a la deriva de esas circunstancias específicas en las que has elegido venir a este camino, ¿no? A esta vida. O te han tocado venir, ya eso dependerá del sistema de creencias de cada uno. Yo hoy, cuando me paro a analizar un poco, digo, estos últimos años son los que realmente empiezo a tomar un poco de conciencia de realmente quién soy, de todo eso que me ha venido limitando, todo eso que me ha anclado a un ego con el que realmente no me he identificado. He visto muchas cosas que vienen, pues, para ir trascendiendo, para ir superando, para ir reconociéndonos, para ir dándonos cuenta de nuestros distintos errores. Y cuando identificas que realmente todos se van repitiendo de la misma manera, aunque sean en diferentes escenarios, pero al final todo aquello que tenemos que superar, si es la inseguridad, si es la vergüenza, si es la desconfianza, si es herida de abandono, si es, llámalo lo que sea, se nos va a mostrar siempre en el día a día en escenarios muy diversos, cuando realmente nosotros estamos en la misma situación, ¿no? Queremos trascender todo eso, porque somatizamos las mismas respuestas a nivel orgánico, somatizamos a lo mejor ese pellizquito en la barriga, somatizamos ese dolor de cabeza, esa preocupación, todo eso que viene a colación de cómo quería justificar un poco este vídeo. Aparentemente es totalmente inconexo. Esto pasa por esto por lo otro, esto por lo otro, pero cuando realmente empiezas a entender un poco o quieres empezar a entender de lo que se trata esto que venimos aquí a vivir, es cuando cobra todo el sentido, cuando una cosa aislada te empieza a encajar desde una perspectiva nueva, cuando otra cosa aislada empieza a tener otro sentido, cuando otra cosa aislada, y llega un momento en el que después de, hay quien le llama la noche oscura del alma, pero para mí encaja perfectamente. Después de un proceso de una introspección muy bestia, normalmente está asociada a una activación de una herida muy, muy, muy profunda de nosotros y que tenemos que experimentar esa noche oscura del alma, como muchas veces se escucha y de distintas formas, como decía antes, viene realmente a invitarnos casi por obligación a entrar en nosotros.
y a empezar a encontrar determinadas respuestas que solo nos apetece estando en silencio, solo nos apetece compartiendo lo mínimo, pero entrando realmente en qué hay dentro de nosotros, en recordar, en escribir, en canalizar. Todos realmente somos canalizadores, todos canalizamos distinta información a lo largo de nuestro día a día. Y esa canalización la vamos incorporando en base a esos sistemas de creencias y esos patrones limitantes. Cuando empiezas a despertar después de ir conociéndote, descubriéndote y organizando mucho todas esas ideas difusas que vamos teniendo dentro de nosotros, es cuando todo empieza a cobrar sentido. Y cobra un sentido fundamentalmente desde el perdón, fundamentalmente desde esa introspección y fundamentalmente desde conectar realmente con tu ser, desde el amor más profundo a ti mismo y a todo lo que te rodea. Cuando todo eso empieza a medio tomar conciencia de para qué te está invitando la vida a hacerlo en ese momento, es cuando miras hacia atrás y aquello que te dolía mucho, 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 unos días, unos meses, una semana antes, dependiendo del proceso de cada uno y la forma de gestionarlo, está quedando bastante atrás. Se van descubriendo nuevas perspectivas, se va descubriendo nuevas etapas y vas dándote cuenta de que realmente en esta realidad que vivimos nada es casual, nada pasa porque sí, sino que nos viene cuando realmente estamos preparados para recibir de según qué cosa y para trascender según qué cosa en función del grado de profundidad que tenemos de conocimiento de nosotros mismos, en función de lo que vengamos superando, o incluso simplemente con lo que más en consonancia esté con la misión o misiones que hayamos venido aquí a superar y a trascender. No, no se puede encajar esto en un sistema religioso concreto, no se puede, no. Al final es descubrir la esencia de esto desde una parte más global, pero desde una parte más interior, desde una parte más humana, desde una parte más trascendental, desde el punto de vista de todo lo que venimos trabajando. Cuando empiezo a comunicar todo este tipo de cosas, las comunico y ayudo a la gente que hay a mi alrededor. Realmente, cuando empiezan a autoconocerse, cuando empiezan a encontrar explicaciones desde una perspectiva muy interior de cada uno, cuando vemos que esa discusión que se nos repite en un contexto determinado no lleva sino a entender para qué esa discusión o ese conflicto se me repite una y otra vez dentro de mí y en mi percepción diaria. ¿Para qué? Para trascenderlo, para dejar de darle a lo mejor una importancia a nivel visceral, de darle una importancia que condicione mi propio equilibrio, mi propia evolución, mi propia estabilidad del día a día o incluso mi paz interior, que al final es lo único que creo que no es negociable, ¿no? Bueno, que siento que no es negociable. Bueno, como decía, ¿por qué nada de esto es negociable? No es negociable porque altera nuestra paz, porque como ya desde el estoicismo se nos invita a cuidar nuestra ciudadela interior, cuando realmente encontramos esa paz interior, sabemos que ya de ahí no va a haber marcha atrás, pero claro, esos pasos hacia adelante y hacia un propósito tan espectacular nos exigen cada vez estar a la altura de dificultades aparentemente más difíciles de subsanar, porque nos van a llevar al límite para que volvamos atrás, para reconfigurar esa parte del ego con la que nosotros nos identificamos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar solución a todo eso? Creyendo, confiando y siguiendo dando los pasos desde identificar qué situación o qué cosas se nos manifiestan en nuestro interior. El otro día tenía una conversación pues, que aparentemente no iba a ser cómoda, no iba a ser llevadera, porque había un conflicto y alguien se había sentido ofendido por un comportamiento o una actitud que a su ojo estaba incorrecta con respecto a mí, ¿no? Y a través de otra persona, pues me pide hablar conmigo. En ese primer momento en el que yo percibo una agresividad o una
violencia interior en esa persona a la hora de querer exigirme o manifestarme su enfado o su molestia por algo que consideraba esta persona al final que no era adecuada. Siempre desde una ausencia de unas explicaciones reales. Claro, ¿cuál es la respuesta somática en ese momento? Es como un pequeño pellizco en la barriga, una incomodidad, una incertidumbre por no saber a qué situación te va a enfrentar en cuanto al autocontrol que pueda tener esa persona de su propio enfado, de su propia lucha, ¿no? Pero lo único que me correspondía a mí era ser honesto conmigo. Y si yo estoy creyendo en que los pasos y las decisiones que vengo dando están en consonancia realmente en quien soy yo y no hay una mala intención, pues me autoconvenzo, me doy esas explicaciones y afronto esa conversación. ¿Cómo la afronto? Pues siempre desde el cuidado a los detalles. Si sabemos que hay una persona que a lo mejor pueda estar un poco más alterada o un poco molesta por nuestro comportamiento y realmente nosotros vamos con una predisposición, primero a no escuchar, otra a dar explicaciones si a lo mejor ni siquiera nos la han pedido, a justificarnos ante cosas que a lo mejor ni se nos están pidiendo. A lo mejor esa persona lo único que pretende es liberar su enfado y no está preparada para exponerse realmente a ese argumento que le pueda justificar su incomodidad, ¿no? Pues bueno, todo esto lo cuento porque en el momento en que tienes esa conversación y realmente eres tú, todo aquello que has visualizado en ese momento, pues nada se cumple. ¿Qué encaja? Realmente la intuición con la que enfrentas todo eso y siempre desde el respeto a la honestidad con uno mismo. ¿Cuál es la única opción? Mostrar lo que eres, explicar si es pertinente para qué lo has hecho, para que se pueda entender desde un sistema de creencias en honestidad y saber pedir disculpas, saber compartir cuál es tu emoción real ante esa situación que ha podido molestar a otro y tu gestión de hacerlo desde, a lo mejor, pues, ya no ser consciente, porque pienso que muchas veces debemos de ser también muy conscientes de las consecuencias que van a tener nuestros actos, pero no desde el miedo, no desde la inseguridad, no desde la desconfianza, sino desde la parte en la que cuando actuamos desde esa perspectiva, ¿qué es lo que vamos a recibir? Pues pequeños reajustes que sean necesarios para seguir trascendiendo nuestro camino. Y eso es un verdadero regalo. Cuando lo enfrentas de verdad, la propia respuesta de, en este caso, el otro interlocutor, es una respuesta que no te lleva a tener una satisfacción por su gestión de lo que pueda estar llegando. O sí, depende luego ya de cada persona y del punto que tengamos que estar trascendiendo en concreto de nuestra parte, de nuestra misión, de nuestro camino, da igual. Pero no nos corresponde la gestión externa de esa emoción, nos corresponde la nuestra. Y nos corresponde seguir sumando, seguir dando pasos y darnos cuenta que cuando pasa un día o dos, realmente la sensación que tienes de la gestión de todo aquello que te supuso un esfuerzo o un pequeño bloqueo para trascender algo que realmente es una preocupación interior, sientes satisfacción y sientes plenitud. Y ante eso, nada va a ir mal. ¿Por qué no va a ir mal? Porque no cabe lugar. Y si exige de otro nuevo reajuste, se enfrenta desde la ilusión por seguir superando obstáculos y seguir superando pruebas que no nos entierran, no nos hipotecan en cuanto a la estabilidad, sino que nos dan todavía más argumentos para seguir confiando en que este camino es mágico. ¿Qué pasa? Que todo eso, ¿dónde lo vamos a ir encajando? Lo vamos a ir encajando en las distintas experiencias. Todo esto lo comparto porque es una herramienta fundamental para enfrentar todas aquellas pequeñas luchas que a nivel profesional, que a nivel personal, que a nivel familiar se nos van presentando una y otra vez y realmente siempre nos condenan a lo mejor a un desastre o nos condenan a no encontrar la satisfacción con la respuesta que hemos dado, para ver que hay nuevas posibilidades de hacerlo, que hay unas formas diferentes, que hay unas formas que nos guían y nos pautan con una tranquilidad y con una confianza en nosotros mismos, que no cabe lugar a un fracaso, que no cabe lugar a un error, que no cabe lugar, no.
todo se lleva hacia ese aprendizaje para seguir superándonos, seguir creciéndonos y seguir identificando quiénes somos realmente y para qué esos obstáculos nos están limitando. Porque realmente somos un ser divino, somos un ser mágico, tenemos unas posibilidades impresionantes. ¿Dónde tenemos que seguir trabajando? Pues tenemos que seguir trabajando donde realmente hay un muro y un obstáculo gigante para el que a lo mejor todavía no estamos preparados o realmente no es nuestro camino. Igual tenemos que irnos al otro donde tenemos una pequeña piedrecita o 2 o 3 o 4 o 20 en función de lo que nos esté exigiendo ese momento y la afrontaremos ya sea desde la soledad, ya sea en compañía, ya sea en equipo, ya sea como sea, pero siempre desde nuestro interior, desde nuestra gestión de nuestras emociones y desde nuestra gestión de lo que nosotros sabemos que nos limita, pero también de aquello que nos hace ser mejores. Ya iremos dándole todo esto forma, lo iremos poniendo con más ejemplos, iremos expresando todavía muchas más cosas y estaré preparado también para cualquier consulta, cualquier cosa que a nivel externo por aquí quiera ser una vía de contacto, de comunicación o de ayuda para poder seguir superando todos estos pequeños obstáculos a los que nos enfrenta la vida y vamos a aplicarlo y llevarlo a la carga. Así que es un placer seguir compartiendo. Para mí es un regalo romper esa zona de confort en la que enfrentarme a una cámara, a expresar mi intimidad, a expresar todo lo que hay dentro de mí, que difícilmente lo hago en mi día a día con toda esa realidad con la que al final interactuamos y que una parte a lo mejor es más directa, otra es menos trascendental, otra es totalmente indirecta o es accesoria y muchas veces es difícil dirimir dónde sí y dónde no, ¿no? Entonces enfrentarme a esto desde la subjetividad plena de lo que supone hablarlo ante una cámara y no saber quién te está escuchando, pues a veces te puede generar una pequeña luchita, pero bueno, yo confío en seguir disfrutando de este camino porque si en mi día a día y en mi círculo más pequeño siempre ha funcionado, doy por hecho que desde aquí va a ser un auténtico éxito para poder llegar a todas las personas que puedan necesitar determinada ayuda y para satisfacer esas necesidades que puedan ir llegando de todo lo que lo demande. Realmente es otra parte que ayuda a romper ese patrón limitante con el que venimos configurados y en mi caso, pues como es normal, pues seguimos haciéndolo y a disfrutar de trascenderlo. Muchas gracias y seguimos compartiendo.